Bueno, buenos días tengan todos. Abran sus Biblias a Mateo capítulo 3, versículo 3 al 17. Mateo 3, 3 al 17. Lean conmigo entonces. Vamos a estar hoy en Mateo capítulo 3, versículo 13 al 17. Es, como ustedes saben, el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Y es interesante lo que vamos a ver hoy. Yo espero que sea de mucho ánimo para todos nosotros y que nuestro entendimiento, nuestro corazón sea renovado sobre esto del bautismo. Y la prédica de hoy es pon tu mirada en Cristo, porque ese va a ser mi ánimo al final, así como cantamos, pon tu mirada en Cristo. Así que versículo 13, por favor. Entonces Jesús llegó a Galilea, al Jordán, a donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan trató de impedirlo, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. O sea, la pregunta es muy obvia realmente. Jesús le respondió, permítelo ahora, ya, porque es conveniente que así cumplamos toda justicia. Entonces Juan consintió. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente y los cielos se abrieron en ese momento. Y por favor, trata de imaginarte esto, ¿no? Trata de ponerte ahí. Estás viendo la escena y los cielos se abrieron en ese momento. O sea, me imagino que sí, nosotros estamos en Matagalpa, está Río Grande de Matagalpa. Si algún momento has tenido la dicha, no sé, yo lastimosamente no, y ese es uno de mis deseos, pero me cuentan, ¿no? De Río San Juan aquí, aunque no voy a comparar, obviamente, pero la distancia, ¿no? Entre una parte del río y el otro, o sea, cómo se ve el horizonte. O sea, imagínate el horizonte, un río y el horizonte ahí, ¿no? Y todas las personas reunidas escuchando a Juan. Y de repente sucede esto después de que Jesús es bautizado. Jesús salió del agua inmediatamente y los cielos se abrieron en ese momento. Y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Y se oyó una voz de los cielos que decía, y ahora imagínate escuchar esto, este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Amén. Así que aquí tenemos un relato del bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Ese fue su primer paso para iniciar el ministerio. O sea, eso fue, digamos, pasó los primeros 30 años de su vida con su familia, ahí en Galilea, trabajando, pero el bautismo de él fue como el primer paso para salir, ¿no? Para iniciar el ministerio. Y algo interesante con qué comparar esta escena de que Jesús fue al Jordán a ser bautizado, es que un paralelismo. Jesús es nuestro sumo sacerdote, pero lo interesante es que el sumo sacerdote, en la tradición judía, el sumo sacerdote empezaba su obra especial en el tabernáculo o en el templo entre los 20 y los 30 años. Y una parte del proceso de iniciación para el sumo sacerdote era justamente esto, ser lavado. Un tipo de bautismo, ser lavado, era parte del proceso de iniciación. Entonces ahora tenemos aquí a nuestro gran y perfecto sumo sacerdote, justo en ese periodo de tiempo, en sus 30 años, para venir y ser bautizado, para prepararlo para su obra especial, morir por nuestros pecados. Así que, hermanos, aprendamos de estos versículos a considerar el bautismo con reverencia. El bautismo es una ordenanza de la que el Señor Jesús mismo participó. Jesús mismo participó del bautismo y por tanto no debe ser menospreciada. La venida de Cristo a Galilea Jordán nos enseña algo importante entonces. Debemos de estar dispuestos a ir lejos antes de quedarnos cortos en la comunión con Dios. ¿Y por qué digo eso? Debemos estar dispuestos a ir lejos, hacer lo que sea, levantarme a la hora que sea. Miren, nosotros nos esforzamos por cosas en esta tierra que no tienen nada de valor. Nos desvelamos, hacemos lo necesario y nosotros deberíamos de estar 3 veces más dispuestos de ir donde sea, hacer lo que sea
con tal de poder participar en la comunión con nuestro Dios. ¿Por qué se los digo? ¿Saben cuánto era la distancia entre Galilea, donde estaba nuestro Señor, para ir a ser bautizado en el Jordán? Galilea estaba aquí arriba y el Jordán estaba hasta acá abajo, el río. Y la distancia más o menos entre Galilea y el Jordán que tuvo que recorrer nuestro Señor para ser bautizado fue entre 60 y 100 kilómetros. 60 y 100 kilómetros. Jesús recorrió esa distancia para ser bautizado. Y eso para mí es como, porque no lo necesitaba, ¿o sí? O sea, ¿necesitaba? Y esa es una de las preguntas las que vamos a ver hoy, pero debemos de estar dispuestos. Si nuestro Señor estaba dispuesto a caminar la distancia para llegar al desierto y hacer esto, ¿cuánto más nosotros, no? Cualquier sacrificio, sea lo que sea. El versículo 13 dice: entonces Jesús llegó de Galilea al Jordán, a donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Y esta fue la primera aparición pública de Jesús. Y esa fue la aparición que él hizo para prepararlo, para iniciar el ministerio, para comenzar la obra. Y seguramente, imagínate, 60 o 100 kilómetros, o sea, la cantidad de distancia a la que llegó la información hasta Jesús de lo que estaba haciendo Juan. O sea, seguramente Jesús escuchó que Juan estaba ahí bautizando y él miró que eso era lo que estaba sucediendo. Esa fue la señal para que Jesús iniciara su ministerio, porque Juan estaba cumpliendo su obra, estaba preparando el camino para que había de venir. Entonces, el camino que caminó Jesús para llegar ahí, 60 o 100 kilómetros. Jesús se dirigió al lugar donde estaba Juan para ser bautizado, vino delante de Juan y le pidió a Juan ser bautizado por él. Se nos dice que Jesús se presentó ante Juan en el río Jordán para ser bautizado, el versículo 13, y Juan, en el momento que escuchó esta petición de Jesús, ¿qué hizo? No, Señor, ¿cómo me pide eso? Tú deberías de bautizarme a mí. Tiene todo el sentido lo que está pidiendo Juan. La escena es importante porque Juan es muy exigente. ¿Y recuerdan eso? ¿Recuerdan cómo Juan se dirigió a los fariseos y los saduceos? ¿Recuerdan lo que él dijo? Camada de víboras, ¿no? La manera como él se dirigió ante todas estas personas, les dijo, Juan, cada persona que se acercaba a él le exigía: tienes que arrepentirte, tienes que confesar pecado, tienes que mostrar fruto de arrepentimiento. Era exigente ante cualquiera que se atravesara delante de él para ser bautizado. Pero luego viene el Señor Jesús, se presentó delante de él y Juan no hizo tal exigencia. No, más bien todo lo contrario. Inmediatamente Juan seguramente miró su propio pecado, su propio vacío, tanto así que él dijo: Señor, necesito que me bautices tú. Y aquí vemos algo importante, ¿no? Juan sometió a todas las exigencias supremas de Dios, pero solo en Jesús encontró esa excelencia. Juan venía y hablaba duro con todo, machete, si ustedes quieren llamarlo así, camada de víbora, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Quién te dijo que vinieras a escuchar para correr de la ira venidera? Pero Jesús, Dios mismo, se presenta delante de él y en ese momento encontró la excelencia, encontró la supremacía, encontró a Dios, encontró la verdad. Y en ese momento Juan, ni él mismo estaba exento de ver su pecado. ¿Me explico? O sea, estaba delante, este hombre que estaba dispuesto a hablar de los fariseos de la manera que estaba hablando, y en el momento que está delante de la presencia de Dios, ni él mismo es exento de darse cuenta de la bajeza de su pecado. Y quiero que notes eso. Estar delante de la presencia de Dios, el éxodo en el monte Sinaí, la presencia de Dios estaba en el monte. ¿Y qué pasó con todo el mundo? Cayeron rendidos a sus pies. No podían soportar la presencia del Santo. ¿Qué sucediera si nosotros estuviéramos delante de la presencia del Santo? ¿Crees que empezarías a decirle: Señor, mírame qué buen cristiano soy? ¿O vas a decir como Juan: no soy digno de estar delante de tu presencia, no soy digno de ni desatar tus agujetas? Así que quiero que noten algo importante aquí. El creyente
sin importar su condición terrenal, sin importar tu título terrenal, sin importar la cantidad de dinero que tengas, lo que sea, la posición según el mundo, sin importar tu situación, tu circunstancia, alta o baja, sea lo que sea, siempre sabrá cuando está delante de la presencia del Salvador. Siempre, siempre. El creyente, sea quien sea en este mundo, estar delante de la presencia de Dios lo va a saber inmediatamente. ¿Y cuál va a ser su respuesta en ese momento? Humillación. Humillación, siempre. No va a ser diferente. Y déjame explicarte por qué Pablo perseguía a los creyentes. Se le apareció Jesús en el camino. ¿Y qué pasó con Pablo? Rostro a tierra y ciego de la gloria de Dios. Los apóstoles, cuando miraban lo que Jesús hacía más adelante, cuando lleguemos ahí, muchas veces se preguntaban, o cuando estaban en la barca, ¿quién es este que hasta los vientos lo escuchan o las aguas se tranquilizan? No, quedaban asombrados cuando veían al Salvador. Los maestros de la ley, cuando estaba pequeño y lo escuchaban enseñando, decían, ¿qué este niño con toda esta sabiduría, no? Los rechazados eran aceptados, los enfermos eran sanados, los sordos escuchaban, los ciegos ven, los duros de corazón son quebrantados. Hermano mío, es imposible quedar igual cuando estás delante de la presencia de Dios. Es imposible. Es imposible que vayamos caminando y que Dios esté delante de nosotros y que digamos, como hoy te lo quieren enseñar, ¿qué pasó, Jesús? Imposible. Imposible. No es tu brother, es Dios. Es grande, es supremo, es soberano. Él es majestuoso, es bello. Si acaso su sola presencia va a hacer que caiga en mis rodillas y que diga, Señor, Señor, permíteme, por favor, permíteme, o sé propicio de mí, perdóname, cualquier otra cosa, lo que sea, Señor, por favor, límpiame, sálvame, lléname de ti, llévame contigo, Señor, Señor. Pero es imposible quedar igual. Por tanto, podemos estar seguros, hermanos, mira, si esa fue la respuesta de Juan, solo lo escuchó y le dijo, necesito ser bautizado por ti, solo lo escuchó. Si la respuesta de Pablo fue al suelo, si la respuesta del pueblo de Israel era todos al suelo, hermanos, podemos estar seguros que sus hijos escuchan su voz y obedecen. Sus hijos, sus ovejas, escuchan la voz del pastor y obedecen inmediatamente, caen. ¿Cómo te das cuenta que no lo sos? Pues los que no son sus hijos tapan sus oídos, inventan excusas, no quieren ver el camino y cuando lo ven toman otro. Aquí está el pastor, ¿no? El pastor de las ovejas, mostrando el camino a las ovejas para cuidarlas del lobo. Pero los que no son sus ovejas van a tomar otro camino. Quieren seguir su propio camino, pero no quieren seguir a Dios. Y mira la respuesta de Juan, ¿no? Juan dice, Señor, necesito ser bautizado por ti. Y debemos de recordar que Juan fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Si miras los paralelos y lees Lucas habla de eso, el nacimiento de Juan, Lucas capítulo 1:15. Se reconoce que Juan está lleno del Espíritu de Dios. Y él estando lleno del Espíritu de Dios y él siendo el profeta que está preparando el camino para el Señor, cuando está delante de Dios inmediatamente, no soy digno de desatar su agujeta, inmediatamente necesito ser bautizado por ti, inmediatamente una posición de siervo, humildad. Así que miremos algunas características importantes que nos muestra Juan. Quienes están llenos del Espíritu de Dios como él, esas personas van a ver que necesitan depender en Dios más y más. No se apartan de Dios, no confían en su propia fuerza. Necesitan depender en Dios más y más. Necesitan dedicarse a Cristo en todo momento. Llenura del Espíritu de Dios no significa independencia de Dios, significa más agarrarme a Él, más necesidad de Él, más estar cerca de Él, más conocerlo a Él, más amarlo, más estar ahí. Juan, lleno del Espíritu Santo, reconoce que necesita ser bautizado. Aunque Juan fue el más grande profeta, lo fue, aunque haya nacido, de una mujer, su nacimiento fue fuera de lo normal, ¿no? Recuerdan que su papá quedó mudo, no pudo decir, y todo lo que pasó ahí.
Y aún así, aún todas las cosas especiales que sucedieron en la vida de Juan, él reconoce que necesita ser purificado. Tiene el Espíritu de Dios, está predicando, está hablando de la manera que está hablando a todas las personas y aún así, bautízame. Necesito ser bautizado por ti. Así que, hermanos, las almas más puras, o los que se llaman puros, humanamente hablando, los que se llaman santos, o los mejores en las líneas de Dios, entre comillas, son los que deben de estar más conscientes de su propia impureza, de su propia necesidad del Evangelio. Son los que deben de estar más conscientes del favor que necesitan para ser lavados de su maldad. No estás delante porque eres más fuerte, porque conoces más o porque el pecado no te afecta. Estás delante porque estás necesitado del Señor más todavía. Porque quieres estar lo más cerca posible a Él, no porque eres especial o algo, porque estás haciendo lo necesario para estar lo más cerca posible de Él, porque más lejos, más mira tu negrura, tus pecados, lo feo que hay dentro de ti. O sea que estás más ahí, no porque eres especial, porque necesitas estar ahí. Entonces miremos lo que hace la llenura del Espíritu Santo en el hombre. Eso nos enseña, la llenura del Espíritu Santo, lo que estamos viendo en Juan, nos enseña que es normal, incluso para los hombres más grandes, confesar que están perdidos sin Cristo y su gracia. Y quiero que entiendas, lleno del Espíritu Santo no significa que no tienen lucha en su corazón. Significa que es normal, que sale más común de su boca, necesito al Señor. Necesito estar en Él, estoy perdido sin Él, necesito su gracia. Llenura del Espíritu Santo no es, yo puedo solo, yo soy con el mundo, yo soy, no sé, como el mejor guerrero de Dios aquí. Mentira, no conoces el Evangelio, no te conoces a ti mismo, no sabes que tú eres el hombre más peligroso por pensar de esa manera. Lo normal es como Juan reconoce su situación, sabe su corazón, sabe lo peligroso de su pecado, sabe lo peligroso que es depender de Él y sabe lo mucho que necesita depender en la gracia de Dios. Necesito ser bautizado por ti, dice Juan. Aquí vemos entonces aquellos que predican y bautizan a otros, se preocupan de predicarse a sí mismos y de ser bautizados por el Espíritu Santo. O sea, aquellos que están adelante, líderes de grupo pequeño, maestros de Petra Kids, pero en cualquier manera, cualquier creyente en general se debe de preocupar por predicarse a sí mismo el Evangelio, ser purificado por el Señor. No existe, y no debería existir porque pero no existe un creyente que anda por la vida tranquilo, sin estar preocupado por la condición de su corazón, sin estar asegurándose de vivir para Dios. No existe. El creyente se encarga de acordarse él mismo constantemente para quién vive, para quién fui hecho, cuál es mi propósito en esta tierra, adorarlo a Él, conocerlo a Él, vivir para Él. Ese es el creyente. Y así que aquí tenemos algo que debe animarnos mucho. Jesús, el Salvador, recibe y aprueba la obra de Juan, porque ese es el plan del Padre. O sea, piénsalo de esta manera. Juan está bautizando, muchas personas están viniendo en arrepentimiento y de repente Jesús se aparece y Juan cae rendido. Lo que yo estoy haciendo no sirve, lo tuyo es mejor que lo mío, te necesito a ti. No, y en ese momento Jesús, el Salvador, recibe y aprueba la obra de Juan. Lo vimos en Isaías, lo vimos en Malaquías. Isaías nos decía de que Dios iba a mandar un profeta que iba a preparar el camino. Y eso es lo que está haciendo Juan. Y él muy fácil pudo haber descansado en eso. Pudo haber dicho, o sea, estoy haciendo mi trabajo, estoy haciendo lo que Dios me mandó a hacer. Estoy salvo, estoy bien. Pero se presenta a Dios delante de él y bautízame. Necesito ser purificado por ti. No está dependiendo en su propio trabajo. No está dependiendo en lo que hace, en sus fuerzas. Está dependiendo solamente en Dios. Por tanto, hermanos, si Dios llamó a Juan a hacer esta obra, predicar y bautizar el arrepentimiento,
y Dios aprobó eso, estaba contento con eso. Ahora miremoslo de nuestra perspectiva. Dios te llamó a adorarlo y conocerlo, amén. Entonces podemos estar seguros que Él se deleita en ello. Dios llamó a Juan a hacer esta obra, Dios se deleita en Juan. No lo reprende ni nada, sino que más bien, en cierta manera, digamos de que Él se somete a lo que está pasando. Voy a explicar eso después. Y a nosotros, Dios nos llama a conocerlo y adorarlo. Por tanto, Dios se deleita en ello. Yo, un pecador, tiene el privilegio de saber que Dios se deleita en mi adoración. No porque la necesita, sino porque cumple un objetivo, exaltarlo a Él, adorarlo a Él. Eso me llama a mí entonces a vivir para Él y no para mí mismo. Amén. Realmente me enseña, me llama. Si Él se deleita en que su palabra se cumpla, hermano mío, entonces ya no vivo para mí, vivo para Él. Juan protesta, sí, dice que él no es digno de bautizar a Jesús. Y Jesús insiste y le explica el por qué. Le dice, es necesario que esto suceda para cumplir toda justicia, dice Jesús. Así que, y piénsalo de esta manera, los seguidores de Juan pudieron haberse sentido orgullosos, pudieron haber sentido como hinchados de pecho, ¿no? Diciendo que el bautismo de Juan fue primero que el de Jesús, por tanto, el bautismo de Juan es más importante que el de Jesús. Y pudieron haber dicho también, Jesús vino a ser bautizado por Juan, entonces Juan es más grande que Jesús. Y los seguidores de Juan pudieron haber empezado a hacer una pelea o algo por estilo, pero no vemos nada así. Mateo, de hecho, nos deja esta conversación y los otros sinópticos también, pero muestra el bautismo tuvo lugar por insistencia de Jesús. O sea, no fue insistencia de Juan, fue Jesús. Muestra a Juan protestando que no debería ser así, pero luego Juan obedeciendo y reconociendo su propia indignidad para realizar la tarea, pero sometiéndose a Jesús. Así que aquí viene la pregunta, hermanos. ¿Por qué Jesús debía someterse a un bautismo de arrepentimiento si Él no tenía pecado? Realmente es bueno meditar en eso. ¿Por qué Jesús se bautizó si Juan está diciéndole a todo mundo cuando vengan, arrepiéntanse y crean? Ahora viene Jesús, ¿por qué Él viene y se somete? Debía someterse a un bautismo de arrepentimiento siendo Él sin pecado. Y la respuesta es muy importante y espero que te anime. Hay varias maneras de verlo, ¿no? Primero, Jesús reconoció que el bautismo de Juan era de Dios, era obra de Dios. Más adelante, en el capítulo 21 de Mateo, Jesús le pregunta a los fariseos de quién era el bautismo de Juan, de los cielos o de los hombres, ¿no? Y ahí él estaba reconociendo, él sabía que era de Dios. Y con esto Jesús, cuando él llega y es bautizado por Juan, Jesús da a entender que era apropiado que los judíos siguieran haciendo lo que estaban haciendo. Porque de hecho, y valga redundancia, en Hechos vamos a ver que personas todavía siguen siendo bautizadas por el bautismo de Juan. Pero ¿qué significa esto entonces de que Jesús viene y es bautizado aún él siendo sin pecado? Por favor, vayan conmigo a Isaías 53:12. Isaías 53, capítulo 12. Aunque sin pecado, Jesús se identificó con los pecadores a quienes había venido a salvar. Eso es lo que estaba pasando. Él era sin pecado, pero él en ese momento, con esa acción, se está identificando con los pecadores a quienes él había venido a salvar. Isaías 53, versículo 12 dice, por tanto, yo les daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado. Llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. Es decir, el siervo sufriente de nuestro Salvador, él llegó ahí para identificarse con los pecadores. No porque él tuviera pecado, para estar con ellos. Se unió, Cristo llegó ahí donde estaban los pecadores, los que estaban listos para confesar y arrepentirse. Él mismo llegó allí para unirse con ellos, con aquellos que necesitaban arrepentirse. Él llegó allí para hacerse con ellos.
aunque él no tenía pecado. No es necesario que lo busquen, pero Hebreos 2:7, o sea, lo llevé al Antiguo Testamento y ahora Hebreos capítulo 2, versículo 17. Capítulo 2, versículo 17. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que Dios antañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Entonces él está funcionando como sumo sacerdote en esta circunstancia. Él está llegando ahí, siendo bautizado, para decir, aquí está el sumo sacerdote, y se está haciendo como ellos. Su presencia en ese lugar, entonces, fue una prueba evidente que hay salvación para todo aquel que se arrepiente de sus pecados. O sea, ¿te imaginas? Estoy ahí, estoy siendo bautizado, estoy confesando mi pecado, estoy arrepintiéndome de mi pecado, estoy confesando que necesito vivir en Cristo y Él mismo llega y hace eso. Para que tú puedas estar seguro, hay salvación. Hay salvación. Así entonces, el bautismo de Jesús fue más que el inicio del ministerio de Jesús. Fue un compromiso abierto con su misión. Salvar a los pecadores. Llegar ahí, estar ahí. Fue un compromiso para que todos vieran, hay salvación. Aquí estoy con ustedes. Así que, ¿con qué propósito quiso el Hijo de Dios ser bautizado? Versículo 15 lo dice, el capítulo 3, para cumplir toda justicia. Cumplir toda justicia. La palabra, cuando dice aquí cumplir toda justicia, hace referencia a cumplir la ley. Entonces Jesús está diciendo, he venido para observar la ley, para cumplir la ley, para cumplir lo que ustedes no pueden cumplir, hacer lo que ustedes no pueden hacer y pagar por lo que ustedes no pueden pagar. Cristo se había sometido voluntariamente a la ley, así que era necesario que Él la cumpliera todo. Así que, hermanos, mira, la razón principal por la que Cristo recibió el bautismo fue para obedecer plenamente al Padre. Y la razón especial para consagrar el bautismo en su propio cuerpo, para que lo compartiéramos con Él. La razón especial era que tú y yo lo compartiéramos con Él. Y eso para mí debería poner nuestra mente en el bautismo como qué privilegio más grande. Vemos un ejemplo claro de cómo Jesús se identificó públicamente con los pecadores a quienes había venido a salvar. Se identifica con ellos y hace lo que ellos deben de hacer, les enseña el camino, se hace como ellos. Y recuerda, Él, Jesús, que no conoció pecado, se hizo pecado para cargar con nuestro pecado y morir por nosotros. Se hizo pecado para cargar con nuestros pecados y morir por nosotros. Y este mismo Jesús se identifica con nosotros también por medio del bautismo. Jesús fue sumergido, nosotros también. Por consiguiente, existe una identificación y un vínculo. Él sale, nosotros también, como nueva criatura. Así que cuando estés haciendo esto, cuando todos los que tomarán este paso de fe de ser bautizados de aquí a 2 domingos, deben estar claros de algo. Su Salvador también lo hizo. Y debes de estar claro, debes de pensar en aquel, dice Filipenses 2:6-8, que aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciendo semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea que cuando estás haciendo eso, estás recordando a aquel que se humilló a sí mismo, aquel que vino e hizo eso, se hizo a los suyos, se sometió y buscó a los pecadores para hacerles entender, hay salvación, aquí estoy. Porque así como Él resucitó de los muertos, nosotros también, cuando salimos del agua. Eso es lo que proclamamos. He sido muerto con Cristo, ya no vivo yo, ahora Él vive en mí. Y por eso salgo. He sido resucitado junto con Él.
Versículos 14 y 15. Pero Juan trató de impedirlo diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿tú vienes a mí? Jesús le respondió, permíteme ahora porque es conveniente que así cumplamos toda justicia. Anteriormente Juan tuvo dificultades para bautizar a los fariseos. No tuvo dificultades para hacerlo con ellos por el pecado de ellos, porque no eran dignos del bautismo, pero ahora la situación cambia. Ahora él tiene dificultades para bautizar a Jesús mismo. Él está diciendo, no soy digno de hacerlo yo. Pero lo que él no logra entender, lo que Juan no logra entender en ese momento es que al someterse al bautismo, Jesús anticipa su propia muerte. Jesús está anticipando algo importante. Anticipa su muerte y resurrección, mediante la cual asegura nuestra justicia. O sea, todo lo que está pasando es para enseñarnos, representar, para llevarnos a Él, a poner la mirada en Él. Y una vez más, Isaías 53 dice, debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Está hablando de Dios ahí. Por su conocimiento, mi siervo justo justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Entonces mira todo lo que está pasando en ese momento. Estás en las aguas, el Señor está viendo y está recordando, no a ti, está recordando a su Hijo, quien sufrió. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Cada vez que tú lo haces, bajas y subes, Dios está viendo y está recordando al Hijo que satisfizo por completo la santidad y la justicia de Dios por su muerte en la cruz. Entonces es como que yo lo estoy haciendo, recordando a mi Salvador, lo que Él hizo por mí, su gracia, su misericordia, su paciencia, y salgo del agua pensando en Él, así como Dios Padre lo está haciendo en ese momento. Hermanos, una de las características del siervo es obedecer. Dios, Cristo, está obedeciendo, esa es su característica. El siervo cumple toda justicia. Es necesario, dice Jesús, para cumplir toda justicia. Entonces el siervo de Dios cumple con el mandato de Dios. Con su bautismo, entonces, Jesús afirma su determinación de realizar la voluntad de Dios. ¿Y cuál era la voluntad de Dios en ese momento? Él muriera por los pecados. Versículos 16 y 17. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente y los cielos se abrieron en ese momento y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Y se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Esta escena habla a todos, nosotros en general, realmente lo hace. Condena a los incrédulos, pero da salvación a los que creen. Pregúntate, ¿cuántos pudieron ver esto? ¿Cuántos pudieron ver el cielo abrirse? ¿Cuántos pudieron escuchar la voz de Dios? La Biblia, aquí Mateo no es tan claro al respecto. Pero imagina los que fueron, los que vieron, los que escucharon las palabras de Juan, los que vieron lo que Dios estaba haciendo en ese momento. ¿Te imaginas a alguien viendo todo eso y salir igual que como entró? ¿Te imaginas ver de repente los cielos abriéndose, escuchar la voz de Dios, estar ahí, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, y tú digas, wow, qué increíble eso, pero luego regresar a tu casa como que sin nada? Pero creo que todos podemos decir algo ahorita. Esta escena se hizo a propósito para que los creyentes aprendieran a recibir y contemplar con reverencia, el poder divino de Dios. Estar ahí, contemplar eso, se hizo para que tú y yo recibiéramos con reverencia a Dios mismo, a nuestro Salvador. ¿Te imaginas a Juan cuando contemplaba al Espíritu Santo descender sobre Cristo? Era para recordarle a Él y a todos nosotros, no debe esperarse nada carnal ni terrenal de Cristo. O sea, esta escena, ¿cuántas personas se habían bautizado en el Jordán a esas alturas? Y luego viene Jesús, se abre el cielo, cae el Espíritu Santo, se escucha la voz de Dios, y eso que está pasando ahí era para que todos nosotros no tuviéramos claro que Dios es de Cristo, es celestial.
No debes de esperar nada carnal, nada de este mundo, nada horizontal. Todo es más allá de lo que yo puedo entender o imaginar. Por eso es que mi corazón puede ser lleno de Él y desbordarse por completo, porque Él es eterno, es de los cielos. Él es divino. Esta escena deja manifiesto y claro un tema importante. Cristo es Dios manifiesto en la carne. Ahí está. Y otra pregunta que podemos considerar es, y piensa de esta manera, esto que voy a decir es pensando en la cultura aquí en Matagalpa, pero ¿por qué sinceramente no hay una respuesta bíblica concreta sobre lo que te voy a decir ahorita, pero quiero que medites. ¿Por qué el Espíritu Santo se presentó en este momento como una paloma? Y quiero que me digas, para tal vez hacerlo meditar un poco. En la Biblia, ¿cuál es la siguiente escena donde el Espíritu Santo se hace evidente? De nuevo, así, físico, que se puede ver. Ahorita está en el bautismo. ¿Y la siguiente cuál es? Sin miedo, Pentecostés. La siguiente es Pentecostés. Ahora la pregunta es, ¿por qué Dios decide en este momento que el Espíritu Santo sea evidente como una paloma ahorita y luego más adelante sea como lenguas de fuego? ¿Te parece interesante meditar en algo así? O sea, ¿por qué? ¿Por qué el cambio? Y es que Dios está haciendo un simbolismo en este momento. Se nos ofrece una señal que trae consuelo, que trae paz, no sé, o sea, cuando ustedes piensan en la paloma, no sé, tu mente debería llevarte a Noé, cuando sacó la paloma, ¿no? Para ver que todo estaba bien, que ya había tierra, que estaba creciendo los árboles. O sea, normalmente este pájaro es un símbolo de paz universal en todas partes. Piensa en la zarza ardiente con Moisés. Cuando Moisés miró la zarza ardiente, se acercó con miedo y con duda y más curiosidad que nada. Y yo entiendo esto de que el Espíritu de Dios apareció de esta manera como algo literal, porque me ayuda a entender algo, me ayuda a comprender a mí algo. Cuando el Espíritu Santo está obrando en mí, cuando el Espíritu Santo está obrando de esta manera, porque de nuevo, en el Antiguo Testamento, zarza de fuego, ahorita una paloma, más adelante lengua de fuego, pero me enseña algo. Cuando el Espíritu Santo de Dios está obrando en mi corazón, será tan evidente ante mi ojo y de todo el mundo que no importa de qué manera vino, va a ser evidente, va a ser claro. Este es Dios. Va a ser claro que Él es el que está hablando, es Él el que está trabajando. Así como fue evidente para Juan que esa paloma estaba representando el Espíritu de Dios. Así como fue evidente para los apóstoles en Pentecostés que la lengua de fuego era el Espíritu de Dios. Así va a ser evidente para nosotros cuando Dios está trabajando en nuestra vida. Es evidente, es claro y evidente. Cuando estás en letargo, que no está sucediendo nada, cuando hay mucho desánimo, es evidente que Dios no está trabajando ahí. Es evidente que estás dando tu corazón a algo más que no es Dios. Pero cuando hay gozo, humillación, humildad, oración, dependencia en Dios, es evidente que quien está trabajando. Cuando hay un deseo de venir cada domingo, de leer tu Biblia, de honrar al Señor, de perdonar o pedir perdón, es evidente que ese no eres tú, es Él. ¿Sí o no? Entonces no hay ningún problema. ¿Por qué? En Pentecostés, cuando los apóstoles están reunidos, ninguno de ellos preguntó, ¿por qué no vino en forma de paloma? Nadie se preguntó eso. ¿Por qué el cambio? Simplemente fue evidente, Dios estaba trabajando. Así que es necesario concluir que Dios se encarga de mostrarse a nuestras vidas como a Él le place. Y eso no me da permiso para yo decir, este es Dios, aquel es Dios, y no me da permiso para hacer eso, no estoy explicando eso. Pero Él se muestra como a Él le place de diferentes maneras y muchas veces para derribar nuestras propias paredes de orgullo. Porque sé que conoces personas que dicen, si no es de esta manera y así, no es de Dios. No, hay veces que nosotros mismos decimos, si no se muestra de esta manera, si no hace eso, eso no es Dios.
Pero ¿quiénes somos nosotros para decirle a Dios así, 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 si no, no? Dios se muestra de diferentes maneras por humillarnos, para hacernos entender que Él lo hace como le place, va a quebrantar tu corazón como a Él le place. Mira, imagínate que estás teniendo una operación de corazón abierto. No, ahí está el doctor, ahí está la sala. Le vas a decir al doctor, doctor, con ese cuchillo no, con el otro, me gusta más. Por ese orificio no, porque me duele más, por este que me duele menos. ¿Le vas a decir eso? Jamás. No, doctor, de esa manera no, de esta manera, jamás. Ahora aquel que es dueño de tu corazón, le vas a decir, no, Señor, así no, así. Nunca. Dios se muestra ante mí sin yo merecerlo y de la manera que Él escoja hacerlo. Y eso va a ser tan evidente que yo solo tendré una sola respuesta: arrepentimiento y fe. Cuando Dios se muestra de la manera que Él desea hacerlo, arrepentimiento y fe. Va a ser durante el tiempo de alabanza, una palabra que leíste ahí te golpeó tan fuerte que tú vas a saber. Va a ser durante el tiempo de la prédica, que a lo mejor no escuchaste, no sé, dilató 50 minutos, no escuchaste 49, pero el último minuto fue exactamente lo que necesitabas que Dios te dijera. ¿Crees que si ves al Hijo de Dios, crees que si su Espíritu mora en ti hoy, crees que si ves al Espíritu de Dios hoy, si ves al Hijo de Dios hoy, crees ser capaz de seguir igual? ¿Crees ser capaz de seguir con los mismos miedos, mismas inseguridades, mismo enojo, mismo orgullo? Es posible. Es posible seguir igual. Entonces, hasta el momento hemos visto lo siguiente. El bautismo de Jesús fue una afirmación del ministerio de Juan, una identificación personal con nosotros, una declaración profética del Padre y una ilustración práctica de la Trinidad. Eso es lo que hemos visto hasta el momento. El bautismo dice, Señor, iré donde tú vayas, haré lo que tú me digas, obedeceré, Señor, haré lo que deseas, sea lo que sea, confío en ti, tú eres mi Dios, yo soy tu siervo, tú eres mi Rey. Gálatas 2:20 lo dice, con Cristo juntamente he sido crucificado, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Versículo 17, dice Jesús, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. La aparición de Cristo en este momento para asumir su oficio como sacerdote y como mediador de nosotros delante de Dios, estuvo acompañada de una prédica muy corta de Dios mismo. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y el Padre nos las ofreció para que confiáramos en Él. Para que confiáramos en Él. Para que sepamos que cuando Él dice que hemos sido adoptados por medio de Cristo Jesús, sepamos por qué. Porque este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Mira, en la iglesia de hoy, muchos se conformarían con tener esa experiencia sobrenatural. ¡Wow! El Señor bendijo la iglesia en ese momento. Él se mostró, fue clara su presencia. ¡Wow! Pero muy pocos salen ese día de la iglesia con la certeza en su corazón y la decisión en su corazón de entregar toda su vida a Dios. Juan miró lo que sucedió y 2 domingos más adelante vamos a ver que se quedó sin cabeza. Lo mataron. Siguió predicando. Siguió dedicando su vida a Dios. Muchos confiarían con solo esa experiencia sobrenatural, pero muy pocos seguirían hasta el final con gozo.
Lo que está pasando ahorita es como que si Mateo nos estuviera diciendo, Mateo capítulo 1, Mateo capítulo 2, nos está presentando la genealogía de Jesucristo y nos está presentando que Él es descendiente de Abraham, nos está diciendo que Él es Jesús el Salvador, Emmanuel, Dios con nosotros. Y Mateo capítulo 3 es como que se dijera, bueno, si no me creen a mí, crean al Padre que está hablando ahorita, este es mi Hijo amado. Es como los primeros 3 capítulos para que tú y yo tengamos certeza en nuestro corazón. No hay nadie más por medio de quien puede ser salvo. Eso es lo que está pasando. Así que pongan atención todos ustedes. Pongan atención las palabras de Dios en el momento que Cristo inicia su ministerio público. Y miren cómo Dios escoge la manera de presentarlo. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Esa última palabra, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Recuerdan lo que dice Juan 14:6? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre si no es por medio de mí. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Este es el camino en el que tengo complacencia. Esta es la verdad en la que tengo complacencia. Esta es la vida en la que tengo complacencia. Así que cuando vienes al Padre por medio del Hijo, hay complacencia en el Padre. Te lo repito, cuando tú vienes al Padre por medio del Hijo, a quien Él ama y quien Él se complace, hay complacencia del Padre en ti por medio del Hijo. Pero cuando tú vienes al Padre con tus propias fuerzas, ¿qué crees que es lo que hay? En Cristo, hermano mío, recibes gracia. En tu carne recibes condenación. En Cristo tienes vida, en tu carne tienes muerte. Por tanto, recuerda las palabras de Juan, es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Es necesario. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Voy a hablar más alto. ¿Cómo comienza Dios presentando a Cristo? Como su Hijo, amén. Amén. Jesucristo es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios eternamente, desde la eternidad pasada, presente y futura, engendrado del Padre desde antes de la fundación del mundo, eterno, antes de todos los mundos. Él es el Hijo amado, el elegido, en quien mi alma se deleita, dice el Señor, en quien mi alma se complace, a quien amo con todo mi ser. Entonces eso nos debe enseñar, porque Él se deleitó en hacer la voluntad de Dios, o sea, porque Cristo hizo la voluntad de Dios, por eso el Padre lo amó. El Padre lo amó con todo su corazón, con todas sus fuerzas. Así que meditemos qué gran amor Dios nos ha dado a nosotros, que ama a su Hijo, se complace en Él y aún así lo entregó por nosotros. ¡Qué gran amor! Y lo entregó para que sufriera, para que muriera por aquellos quienes eran una generación de víboras. Y aún así lo amó y lo entregó para que diera su vida por las ovejas, para que diera su vida por ti y por mí. Quiero que entiendas, Él es mi Hijo amado. Iglesia, tienes un hijo, no, y hay 2 bebés aquí en la esquina. Tienes a tu hijo en tus brazos. Este es mi Hijo amado en quien me complazco, quien me da gozo, quien llena mi corazón, a quien adoro con toda mi vida, a quien hago todo y por medio de quien hago absolutamente todas las cosas, por medio de quien hice el mundo entero. A este estoy entregando. Clase de amor que tuvo el Señor, ¿no? Así es como sabes que Él te amó, que Él te ama, porque no negó a su Hijo. No lo negó. No negó lo más adorado, lo más preciado que tiene. No lo negó, no se lo quedó. Y nosotros hacemos justo lo contrario. Cuando Dios te pide lo más preciado de tu corazón, cuando Dios quita la comodidad en tu corazón, ¿qué es lo que tienes que hacer? Sí, Señor, soltarla. Si tú no negaste a tu hijo, ¿qué voy a hacer yo? No tengo nada. Si lo más preciado que tengo eres tú.
sabemos que nos amó entonces. Si el Padre, hermano mío, tiene complacencia en el Hijo, ¿qué deberíamos sentir nosotros sobre el Hijo? Hermanos, ¿Dios puede decir las mismas palabras hacia nosotros separados de Dios? Dios puede decir, Retzel, mi Hijo amado en quien tengo complacencia, en quien no está mi Hijo Cristo. ¿Dios puede decir eso? No, Edgar, mi Hijo amado en quien tengo complacencia, en quien no está mi Hijo Cristo. Jamás. Dios va a decir eso de ti y de mí cuando Cristo está en tu corazón. Dios puede decir de ti, mi Hijo escogido, adoptado, no me ha negado nada. Dios puede decir eso de ti. Aquí está Edgar, mi Hijo amado, quien no me ha negado absolutamente nada. Te digo eso porque te quiero animar, no niegues tu corazón al Señor, no niegues nada al Señor, porque Él te ha dado lo más maravilloso, lo más grande, lo más infinito, lo más inmenso, lo más brillante que hay, lo que tiene mayor valor más que cualquier tesoro en esta tierra. Él te lo ha dado. Dios se complace con todos los que están en Cristo y están unidos con Cristo por fe. Dios se complace en tu vida cuando Cristo está en ti. Separado, lejos de Él, nunca. Que todo el mundo entonces note, que todo el mundo entienda. Este es el pacificador, el mediador, quien ha puesto la mano sobre nosotros, quien ha sido enviado por Dios para que tú y yo tengamos la seguridad de que Dios mismo tiene complacencia en nosotros. Él vino a la tierra, se fue donde estaban los que se estaban arrepintiendo, se hizo como ellos, para que tú y yo podamos tener certeza de que si Cristo está en nuestro corazón, Dios tiene complacencia contigo. ¡Qué regalo! ¡Qué regalo para que nosotros lo mancillemos o lo manchemos adorando otras cosas! Termino con esto. Armemos nuestra mente de dos advertencias grandes. Número 1, tengamos cuidado, por un lado, de no atribuir una importancia supersticiosa al agua del bautismo. ¿A qué me refiero con eso? No debemos esperar que el agua actúe como un amuleto. El agua del bautismo no es un amuleto. El agua en ese momento no te lava. No debemos suponer que todos los bautizados que vengan y que están siendo bautizados en ese momento van a recibir la gracia de Dios porque están siendo bautizados. No debes de pensar eso. No es porque lo estás haciendo, es porque Cristo está en tu corazón, nada más. Decir que cualquier persona que venga hoy y que sea bautizada y que entre a la agua y que por salir de ahí va a recibir la gracia de Dios es una mentira. No es cierto. No tiene sentido de que alguien venga a la agua sin un corazón humillado, en oración y con fe en Dios, sin eso, y decir que porque se metió salió diferente. No tiene sentido. Número 2. Tengan cuidado de no deshonrar el sacramento del bautismo. Esto fue ordenado por Cristo, Mateo 28 al final. Por tanto, debe ser tratado con respeto y de manera correcta. Debe de traer en nosotros dependencia y oración en Dios. Así que, iglesia, quiero pedirte, animarte. Mira, yo no sé, yo hoy me siento un poco cargado con todo esto, pero quiero pedirte, ora constantemente, ora, necesitas hacerlo. Necesitas estar constantemente orando. ¿Sabes cuántas personas se han inscrito hasta este momento? Si no las sabes, ve y lee, conoce sus nombres, preséntate. Ora por ellos porque tienen un blanco en la frente en este momento, te aseguro, para ni siquiera venir ese día y ser bautizados, te lo aseguro. Ora por ellos. Y por último, mediten la voz de Dios, ¿no? Viniendo de los cielos. El Padre mismo diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Lo que Dios está diciendo merece que pongamos toda nuestra atención y que nuestro ojo esté dispuesto a recibirlo. Pero mira, así como el Padre siempre fue el Padre, así también el Hijo siempre fue el Hijo. Y antes de todos los mundos, antes del tiempo mismo, Él estaba con el Padre, coigual y coeterno con Él.
Dios Hijo, Dios Padre, Dios Espíritu Santo, siempre coeternos, siempre estuvieron ahí. Y eso quiere decir, si fue eterno, cuando Dios dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, ese amor es eterno, grande, inmenso, por siempre. Incluso hoy eterno, no acaba, no tuvo principio, no tiene fin. Y eso nos debe ayudar a maravillarnos aún más el hecho de que Dios amó tanto al mundo, amó tanto a su Hijo, que aún así lo entregó para morir por los pecados de nosotros, para cargar nuestro pecado. ¿Qué hay en nosotros para que Dios haya hecho eso? Dime, ¿qué hay en ti, qué hay en mí para que Dios haya enviado lo más preciado para morir por ti o por mí? ¿Qué hay? Qué poco hay en nosotros que sea capaz de agradar a nuestro Padre Celestial. Pero Dios siempre está complacido en Cristo. Amén. Amén. Nos alejamos de Él, nos ensuciamos, nos desanimamos, pero Dios nos amó tanto a cada uno de ustedes como para dar a su Hijo unigénito. Dios se complace con nosotros en Él, hermanos. Amén. Quiero que entiendas esto. Dios se complace en sobremanera de su Hijo y quiero poner una imagen en su mente. El Padre no solo se complace en Cristo, sino que piensa que su amor sobreabunda y quiero que pienses en una jarra en este momento. Y Dios está derramando su amor a tal punto que aprueba o hace o dice está bien que vengan unas vasijas rotas que no sirven para nada y sean llenas de ese amor. Está sobreabundando de amor a su Hijo a tal punto que ese mismo amor mora en ti y está siendo lleno de Él. Dios se deleita en Cristo eternamente y de sobremanera. Y como es eternamente y en sobremanera, es tan grande que llena a los demás. Así que si piensas en este momento que tu corazón es tan seco, tan drástico, el amor del Señor es tan grande que aunque tenga un océano seco en tu corazón, Él lo va a llenar por completo porque Él es eterno y soberano. Aunque tengas un dolor tan grande, Él es más grande que eso y lo va a llenar por completo porque Él es eterno, en sobremanera. Hay suficiente amor en Él para amar al mundo entero. Así que nosotros también estamos complacidos con el Señor Jesucristo. Dios dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Tú puedes decir lo mismo hoy. Este es Jesucristo a quien yo amo con todo el corazón, en quien me complazco por completo. Este es mi amado Salvador con quien tengo infinita complacencia. ¿Me entiendes? ¿Entiendes lo que está pasando? Dios el Padre se ama al Hijo y está complacido en la obra del Hijo. ¿Cuál es la única manera en que tú vas a ser completo, satisfecho? ¿Con tu fuerza o por medio del Padre? O por medio del Hijo, perdón. ¿Cuál va a ser? ¿Cuál? ¿Cuál? Así que me pregunta, Dios ama a Jesús. ¿Lo amas tú también? El Señor se deleita en glorificar a Jesús. ¿Te deleitas tú también en glorificarlo a Él? Él hará que todas las cosas estén bajo el servicio de Cristo y honren a Cristo. ¿Lo harás tú también? Iglesia, ¿lo harás?